Vamos a resolver el problema C4 que apareció en la prueba de BAU de Andalucía de la materia de química en junio de 2023. Es un problema que tiene que ver con la parte de reacciones de transferencia de electrones, concretamente con la parte de electroquímica, y nos dicen que hay una celda electrolítica que contiene cloruro de cobre 2 fundido, por la que se hace pasar una cierta cantidad de corriente durante 2 horas. De ese paso de corriente vemos que se deposita cobre metálico y se desprende cloro. Si nos basamos en las reacciones correspondientes que se dan en esa celda electrolítica, tenemos que, por un lado, determinar la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre y, por otro lado, calcular el volumen de cloro que se obtiene a 25 grados centígrados y una atmósfera. Como datos tenemos la masa atómica del cobre, el valor del Faraday, su equivalencia en coulombio partido por mol, y el valor de R de la constante de los gases ideales. Una vez que tenemos esto claro, vamos a empezar por el primero de los apartados, en el que vamos a determinar cuánto es la intensidad de corriente que necesitamos para que se depositen 15,9 gramos de cobre. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el cátodo se va a producir la reducción, y la reducción sería la siguiente: el cobre, que sería divalente, el cobre 2 más acuoso, va a tomar 2 electrones y va a depositarse en forma de cobre sólido. Esto es necesario porque tenemos que conocer cuántos son los electrones que entran en juego en este proceso de reducción. Y eso lo necesitamos porque vamos a aplicar la ecuación de Faraday, en la que nos dice cuál es la masa, en este caso de cobre, que se deposita, ¿verdad?, como consecuencia del paso de esta corriente. Esta masa era igual a la masa atómica, en este caso del cobre, ¿verdad? Después tendríamos la intensidad de corriente que pasa por la celda electrolítica y el tiempo durante el cual está pasando, y todo ello dividido por n, siendo n el número de electrones que forman parte del proceso, que es el que yo he marcado aquí, ¿verdad?, y por F, que sería los Faraday, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hacemos es despejar, y tendríamos que calcular la intensidad. Por lo tanto, vamos a despejar la intensidad de esta ecuación y nos quedaría que sería la masa que se deposita de cobre por n y por F, y todo ello dividido por el valor que sería la masa atómica del cobre y el tiempo durante el cual está circulando la corriente. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es simple y llanamente sustituir, y tendríamos que esta intensidad va a ser 15,9 gramos por 2, que son los electrones que marcábamos en el proceso de reducción, por los 96.500, que son coulombios por mol menos 1, que es lo que vale la F de Faraday, ¿verdad? Y abajo tendríamos 66,5 gramos por mol menos 1, que es la masa atómica del cobre, y ahora el tiempo, que son 2 horas, pero recuerda, tienes que poner en el sistema internacional, por lo tanto, una hora son 3.600 segundos. Lo pongo aquí abajo así para que quede claro cómo vamos a trabajar con las unidades. Pues tendríamos gramos, se cancelan con gramos, mol menos 1 con mol menos 1, y aquí tendríamos horas con horas. Nos van a quedar, por lo tanto, coulombios partido por segundo, que es lo mismo que amperios. Así que cuando haces la operación, ¿verdad?, vas a tener como dato 6,71, y la unidad serían coulombios partido por segundo, o lo que es lo mismo, amperios. Y este sería el resultado para el primero de los apartados. Nos vamos ahora a resolver el apartado B. Para hacer este apartado B, lo primero que voy a hacer es tener en cuenta el proceso global que tiene lugar en la celda electrolítica. Yo tengo una sal, que sería esta, CuCl2, que estaría acuosa en mi celda electrolítica, y haciéndole pasar una corriente eléctrica, lo que obtengo es cobre sólido por un lado, es decir, se produce esa reducción, y por otro lado obtengo cloro gaseoso, que se produciría una oxidación.
Vamos a hacer una cosa para poder, digamos, tener claro cómo trabajar. Lo primero que voy a hacer es que voy a calcular cuántos son los moles de cobre que se depositan. Para ello, lo que voy a hacer, y lo pongo aquí abajo, sería tener en cuenta que se han depositado 15,9 gramos de cobre y que sabemos que un mol de cobre equivale a 63,5 gramos. Claro, podríamos pensar que si nos están preguntando por el cloro, ¿qué tiene que ver aquí el cobre? Lo vas a ver claro ahora. Cuando haces esta operación, vas a obtener que lo que se depositan son 0,25 mol de cobre. Y ahora viene por qué hacemos esto. Fíjate que en el proceso global, la estequiometría que atañe al cloro, que es el que yo quiero calcular, es una estequiometría, como puedes ver, 1, 1. Se van a producir los mismos moles de cobre sólido que de cloro gaseoso. Por lo tanto, puedes concluir que también se producen 0,25 mol de cloro. Ahí está la clave. Así que si me voy ahora a la ecuación de los gases ideales, P por V es igual a N por R y por T, y lo que hago es despejar el valor del volumen, que es lo que yo quiero calcular, tendríamos que sería este cociente de aquí. Ahora solo tengo que sustituir y tener en cuenta que este valor de N hace referencia a los 0,25 moles que acabo de calcular, porque la estequiometría, como hemos dicho, es 1, 1. Así que me quedaría, por lo tanto, que el volumen va a ser 0,25 mol por, vamos a poner ahora el valor de R, que serían 0,082. Lo voy a poner de esta forma porque así me va a resultar un poco más fácil. Kelvin y mol por, y la temperatura, recuerda, son 25 grados centígrados, pero tienes que expresarlo en Kelvin, que son 298 Kelvin. Simple y llanamente tienes que sumarle 273 a la cantidad de 25. Y abajo que nos han dicho que la presión sería una atmósfera. Así que fíjate, vamos a cancelar atmósfera con atmósfera, vamos a cancelar Kelvin con Kelvin, mol con mol, y me quedarían solo litros, que es coherente con lo que estoy calculando. Si hago la operación, voy a tener como resultado, que es lo que vamos a poner aquí, un volumen de 6,11 litros, que este es el resultado del segundo apartado. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das al dedo hacia arriba, y si te suscribes al canal me ayudas y mucho a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.